En la clase del día de hoy vamos a tocar el tema de la temperatura, así como también vamos a conocer los instrumentos que se utilizan para medir la temperatura. Mira, la temperatura es la medida de calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Y como te menciono, hay diferentes termómetros. Todos estos aparatos se llaman termómetros. Quizás tú los has mirado en los centros comerciales o en el refrigerador de tu casa. Así vienen los termómetros. También en el horno de la estufa viene uno así como este. Este otro tipo de termómetro se utiliza para medir la temperatura en los líquidos. Vas a meter esta puntita y aquí te va a marcar los grados centígrados que tiene el agua. También tenemos este otro tipo de termómetro. Este tipo de termómetro lo utilizamos mucho con los bebés, ¿verdad? O en las casas. Le vas a aplastar a este botoncito, se va a prender y lo vas a poner ya sea debajo de la axila o en la boca. Te esperas unos cuantos minutitos y empieza a pillar. Después de que pilla, vas a checar aquí la pantallita y te va a marcar la temperatura que tiene tu cuerpo. En la actualidad, cuando nosotros vamos a los centros comerciales, ya ves que nos miden la temperatura, ¿verdad? Toman esta pistolita, le apachurran aquí, aquí está tu frente y aquí en esta pantalla le va a marcar la temperatura que trae tu cuerpo. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cómo funciona este tipo de termómetro. Cuando la temperatura está del 0 hacia abajo, hace frío. Todo esto es frío. En 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, casi hasta 10 grados, todavía está fresquecito, ¿verdad? Aquí es fresco, de 0 a 10 grados es fresco. Pero de 0 grados hacia abajo ya está la temperatura congelante. Y aquí por ejemplo se dice menos 1 grado, menos 2 grados, menos 3 grados, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Todo esto es frío. Estas son temperaturas congelantes. Ahora, como te digo, del 0 al 10 es una temperatura que está fresquecita. Ya del 10 en adelante ya empieza a ser el calor. Algunos niños dicen, bueno, pero aquí ¿cómo es frío, cómo es calor? Es así como te lo estoy explicando, mira. Entre más suba esta aguja, la temperatura va a ser más caliente. Si la aguja empieza a bajar, la temperatura va a estar congelante. Por ejemplo, si tú tomas un aparato, ¿verdad? Y le mides la temperatura a esta taza de té, como puedes observar, la taza de té todavía está muy caliente. Este té más o menos puede estar entre los 50 o los 45 grados centígrados. Recordemos que el agua hierve a los 100 grados centígrados en promedio. Bueno, nosotros aquí en México decimos grados centígrados o grados Celsius, ¿verdad? En la Unión Americana ellos miden la temperatura pero en grados Fahrenheit. Es por eso que algunos aparatos vienen en esta forma, para que te diga la temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Ahora vamos a llenar esta tablita con los conocimientos que ya tenemos de las temperaturas. Dice, de manera individual, toca los materiales y objetos que se enlistan en el cuadro y complétalo poniendo una palomita en la columna que estimes conveniente, según tu experiencia. Esto lo vas a hacer de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú has vivido. Aquí tenemos, por ejemplo, un trozo de hielo. Para ti, ¿cómo es un trozo de hielo? ¿La temperatura es muy baja o la temperatura es baja? Yo le estoy poniendo estos dos. ¿Por qué? Porque las temperaturas bajas empiezan de los 0 grados, ¿verdad? Pero hay algunos lugares en los que la temperatura está demasiado baja. Entonces, ahí también hay trozos de hielo. Es por eso que para mí, estos dos palomitas las voy a poner aquí. Ahora, el agua de la llave. El agua de la llave, para mí, es una temperatura media. Ahora vamos a checar la frente. Bueno, mira, yo toqué mi frente y tiene una temperatura media. Pero cuando estoy enfermo, la temperatura de mi frente es alta. Ya tiene unos 40 grados centígrados. Es por esa razón que yo te estoy poniendo los dos. Porque en ocasiones va a estar en temperatura media cuando estoy sano. Y cuando estoy enfermo, tengo una temperatura alta. Agua con la que me baño. Bueno, esa agua está a una temperatura media. La mesa, yo toqué la mesa y también está a una temperatura media. Pero vamos a suponer que tocamos una mesa que está fuera de la casa y está en el verano. La mesa, si es por ejemplo de metal, va a estar caliente, ¿verdad? Entonces, depende de dónde esté la mesa y depende también del clima que hay. O quizás si la mesa está fuera y está haciendo frío, entonces la temperatura va a ser baja. Como te digo, este cuadro
va a cambiar de acuerdo al día en que tú elabores este trabajo. Después de que llenen su cuadrito, lo van a comparar con sus compañeros y van a decir por qué pusieron la palomita en diferentes lugares. Es probable que algunas de tus respuestas no hayan coincidido con las de tus compañeros, porque como les he mencionado, no todo lo apreciamos de la misma forma. Si por ejemplo queremos saber con exactitud la temperatura de esta taza de té, pues vamos a tener que utilizar un termómetro, ¿verdad? Para saber exactamente la temperatura a la que está este líquido. O también si queremos ver a qué temperatura exacta está este cubo de hielo, vamos a tener que utilizar un termómetro y de esta forma con exactitud vamos a saber la temperatura correcta. Bueno, ahora vamos a ver de dónde viene el termómetro. En 1592, Galileo Galilei inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura y a este aparato lo llamó termoscopio. Mira, este es el abuelito del termómetro. Este es el que inventó Galileo Galilei. Vamos a suponer que este, por ser el primero, le vamos a llamar el abuelo, ¿verdad? O es el padre. Este es el primer termómetro que se inventó en la historia. Posteriormente, en 1631, Jan Rey modificó el instrumento hecho por Galileo, añadiéndole una escala de medida. En 1640, los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo del termómetro moderno que hoy conocemos y utilizamos. Bueno, ahora aquí tenemos un termómetro como el que se utiliza en los hospitales. Mira, este termómetro lo vas a agarrar y lo agitas, lo empiezas a agitar, se mueve, se mueve, se mueve y después te vas a poner esta puntita debajo de la axila, ¿verdad? Te vas a esperar entre 3 o 4 minutos para que la aguja empiece a subir y ya te indique la temperatura que tú tienes. En esta puntita podemos encontrar el mercurio, pero recordemos que esto es de cristal, ¿verdad? Bueno, como el mercurio es algo que es tóxico, debemos de tener mucho cuidado porque el termómetro es de cristal y si lo rompemos nos podemos hacer daño con este mercurio. Ahora ya sabes que es un termómetro, pero ¿sabes cómo usarlo? Si ya sabes cómo usarlo, qué bueno, ¿verdad? Si no, aquí te vamos a dar otra explicación. Mira, vamos a suponer que mamá está cocinando. Si mamá está cocinando, vamos a meter esta puntita de mercurio aquí, ¿verdad? Se pone aquí para que la temperatura empiece a subir y nos indique exactamente a qué temperatura está hirviendo esto que está cocinando mamá. Pero recordemos que esto es algo muy caliente, ¿verdad? Le debemos de pedir apoyo a nuestros padres para que no nos vaya a pasar un accidente. Bueno, aquí tenemos otro tipo de termómetro. Para usar este tipo de termómetro le tienes que puchar aquí, ¿verdad? Para que se prenda. Ya después se lo vas a poner al bebé o te lo vas a poner tú debajo de la axila y te vas a esperar hasta que pille. Esta es una forma de utilizar este tipo de termómetro. Ahora, este otro niño tiene un termómetro igual que este. Él primero lo agitó, después se lo metió a la boca y ahí va a esperar hasta que el mercurio se empiece a mover. Y aquí tenemos este otro tipo de termómetro como tipo pistola. Este es el que están utilizando ahorita en las escuelas, en los centros comerciales y en otro tipo de lugares públicos. También tenemos este otro tipo de termómetro, el cual se utiliza aquí en los oídos. El médico te va a tomar la temperatura de aquí de tu oído. Aquí, como puedes observar, te estoy poniendo diferentes tipos de termómetros para que veas cómo se están utilizando. Ahora le vamos a tomar la temperatura a nuestros compañeros. Recordemos que para eso necesitamos un termómetro clínico. También vamos a necesitar alcohol. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar el alcohol? Recuerden que el alcohol es para esterilizar y limpiar el termómetro. Cuando lo vais a estar utilizando entre persona y persona, recuerda que lo vas a usar y lo vas a limpiar con alcohol. Lo usas para otro niño y lo vas a tener que volver a limpiar con alcohol. Bueno, yo le tomé la temperatura a mis compañeros y fue la siguiente. Primero fue Erandi. Ella tiene una temperatura de 36 grados centígrados. Enseguida tenemos a Scarlett. Ella tiene una temperatura de 36.1 grados centígrados. Yelixa tiene 36.5 grados centígrados. Y Quetzali tiene una temperatura de 36.7 grados centígrados. Después de que has tomado la temperatura, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la temperatura más alta que tomaste? Bueno, de las que yo tengo aquí, la más alta fue la de Quetzali, con 36.7 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura más baja? La temperatura más baja fue la de Erandi, con 36 grados centígrados.
Un dato interesante, la disminución de temperatura o la elevación de temperatura son signos de que no estás bien de salud. Por ejemplo, si esta niña tiene temperatura alta, quiere decir que esta niña tiene una infección. ¿Por qué nos da temperatura? Bueno, nos da temperatura para que el cuerpo pueda combatir las enfermedades y así matar todos los virus que tenemos nosotros. ¿Y por qué a veces tenemos baja temperatura? Bueno, porque quizás está haciendo mucho frío y esta niña no tiene ninguna chamarra. Recordemos que si hace frío, tenemos que estar bien abrigaditos para que la temperatura no se nos vaya a bajar y no nos dé hipotermia. Como identificaste en la actividad anterior, el rango de temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. Y eso es lo que pudimos apreciar aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la temperatura. Nos dicen que la temperatura del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. A veces llegamos a los 38. Todavía los 38 grados centígrados es una temperatura corporal normal. Ya cuando tenemos 39 o 40 es porque ya estamos enfermos. Ya tenemos temperatura y tenemos que ser atendidos de inmediato. Algunos médicos dicen que para bajar de inmediato la temperatura tenemos que tomar baños de agua fría. Ahora aquí nos están dando otras imágenes de termómetros, ¿verdad? Los cuales son utilizados en los refrigeradores industriales como donde tienen la carne. Y también tenemos este otro tipo de termómetro que es industrial. Bueno, aquí tenemos otro tipo de termómetro industrial. Aquí, como puedes apreciar, el ser humano no es necesario que lo toque, ¿verdad? Porque por aquí están pasando todos los líquidos calientes. Y aquí está el termómetro que está marcando la temperatura. Bueno, así como en la industria tenemos este tipo de termómetros, también los podemos apreciar en los centros comerciales, en las farmacias, en los hospitales o en nuestras casas. Si tú te fijas, en todas las casas tenemos refrigeradores, ¿verdad? Bueno, tú tienes que revisar el refrigerador que hay en casa para ver en qué temperatura está. Lo recomendado es que el refrigerador esté en 4 grados centígrados. Todos estos artículos que tenemos aquí, lo recomendado es que lo tengamos a 4 grados centígrados. Mira, aquí tenemos el termómetro, ¿verdad? Bueno, el termómetro debe de estar más o menos por aquí, en 4 grados centígrados. Aquí arribita del cero, ¿verdad? Si tu refrigerador tiene un congelador, lo recomendado es que esté en menos 2 grados centígrados. Este tipo de refrigerador no tiene congelador, ¿verdad? Entonces, todo lo que está aquí, lo recomendado es que esté a 4 grados centígrados. Pero cuando tú tienes el congelador, lo más recomendado es de que esté en un promedio de 2 grados centígrados. Porque recordemos que ya tiene que tener hielo. Cuando tú vas con papá o con mamá a los centros comerciales, puedes apreciar que ahí están los refrigeradores, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar un termómetro. El termómetro que tienen ahí más o menos es como este que tenemos aquí. Es como un relojito. Y ahí cuando vayas, fíjate en qué temperatura está ese refrigerador de las carnes frías o de los lácteos. Bueno, como te he mencionado, en los centros comerciales tienen refrigeradores o cuartos fríos. Ahí vas a encontrar carnes, frutas o verduras. También en las farmacias o en los hospitales tienen cierto tipo de medicamentos en los refrigeradores. Recordemos que no toda la medicina puede estar a una temperatura ambiente. Es necesario que esté dentro de refrigeradores. Bueno, así como existe el frío, también existe el calor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a este volcán. Lo que sale del volcán es lava. La lava está a un promedio de 800 a 1200 grados centígrados. ¿Te imaginas qué tan caliente debe estar esto? Por ejemplo, si el agua hierve a 100 grados centígrados y está muy caliente, ahora imagínate cómo está el magma del volcán. Si alcanza de 800 a 1200 grados centígrados, esto es algo insoportable, ¿verdad? Si una persona cae aquí en este magma, pues se va a derretir de inmediato. Bueno, aquí tenemos esta imagen, en la cual, como podemos apreciar, aquí está la lumbre. La lumbre empieza a calentar la vasija y la vasija empieza a calentar todo el agua que está aquí dentro. Aquí les puse una imagen donde esta vasija es transparente para que puedan apreciar cómo el agua empieza a calentar y empieza a burbujear, ¿verdad? Empieza a burbujear demasiado, quiere decir que el agua ya está hirviendo. Y como te digo, cuando el agua ya empieza a burbujear, llega a 100 grados centígrados. Bueno, ahora chéquense bien. Después de que fue la erupción volcánica, ¿verdad? Caen unas piedras. Esta es una piedra volcánica. Chécate bien un dato interesante.
De esas piedras volcánicas se hacen los molcajetes que hay en casa. Bueno, así como hacen este molcajete, también hacen este otro artículo, mira. Este artículo lo utilizan para hacer la masa y se llama metate. Aquí las personas ponen el maíz cocido, al cual le llaman nixtamal. Después con esta manita lo empiezan a machucar, hasta que se hace la masa. Aquí, como puedes observar, esta señora está haciendo masa de dos colores, masa azul y masa blanca. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.